tarde, 8 minutos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Entre Líneas, aquí hoy para disfrutar de una historia que está vinculada con la historia de los jujeños, que está vinculado con todos los testimonios, los escritos, los libros que tiene Jujuy y se atesoran en un lugar particular, específico. Ya hablamos de cuál es ese lugar y quién está a cargo de ese lugar en instantes nada más. Ahora un saludo inmenso para Dalila García, quien nos ve desde Embarcación, Salta, y también a la familia Valdés de Pichanal, muy cerquita de Orán. Ellos nos ven a través de las diferentes plataformas y justamente en razón de eso, un inmenso beso para quienes nos ven a través de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV. También a quienes nos acompañan siempre por el diario más informado, por Somos Jujuy, donde Entre Líneas tiene su espacio para revivir todos los días el contenido de esa jornada. Y ahora sí, voy a compartir con ustedes el perfil de nuestra invitada de hoy. Nos acompaña Lilian Batallanos. Ella estudió la primaria y la secundaria en el Colegio Santa Bárbara de nuestra ciudad, se recibió de profesora de Historia y Educación Cívica en el Instituto Nacional del Profesorado Eugenio Tello. En el año 1996 fue nombrada jefa del Archivo Histórico del Poder Legislativo de la provincia de Jujuy. En su gestión concretó la incorporación del Archivo Histórico Legislativo Jujeño a la FARA, a la Federación de Archiveros de la República Argentina, y a CADA, la Comisión Argentina de Directores de Archivos. También presentó a la provincia de Jujuy en jornadas y congresos nacionales, desarrollando ponencias, disertaciones, exposiciones y talleres de capacitación. Desde su jefatura, continúa con la tarea de enseñar, revalorizar y difundir la historia de la provincia de Jujuy. Ella está al frente del Archivo Histórico del Poder Judicial. Evidentemente todo esto está vinculado con todos los documentos que tiene la provincia y que puede atesorar desde sus inicios. Ese pasaje lo vamos a hacer con ella en instantes nada más aquí en Entre Líneas en Canal 7. Pausa y ya volvemos. Las 2 de la tarde, 13 minutos, y hoy tengo el placer de compartir aquí esta jornada de Entre Líneas con Lilian Batallanos. Gracias por venir hoy, Lilian. Encantada de estar aquí y de mostrar a la comunidad, al público hermoso que te sigue, mostrar la historia legislativa. La historia legislativa, yo dije mal, es el archivo legislativo, pero es cierto también que comparten espacio con tribunales cuando se hacen jornadas educativas, informativas. Por supuesto que sí, siempre estamos compartiendo, inclusive cuando ustedes buscan una ley, sí tienen que ir al Poder Judicial y dirigirse ahí, porque estamos en contacto, siempre pasándonos una cosita u otra. Puntualmente, ¿cuál es la tarea que desarrollan ustedes, Lilian? Bueno, en el archivo histórico, nuestra tarea es difundir primeramente, que es importante. Sí. Después otra cosa es ordenar, clasificar, mantener la documentación como corresponde, archivísticamente, porque si bien es importante, muy importante conocer la historia, saber de distintas temáticas de la historia local, ¿no es cierto? De nuestro Jujuy. De nuestro Jujuy querido, pero también es muy importante mantener esa documentación, el testimonio documental de donde vamos a poder leer esa historia que estamos contando. Porque si no es hablar y sin respaldo. Hipótesis. Claro, versiones. Por supuesto que sí, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? En el documento. Entonces tenemos que cuidar ese documento. Bien, ¿cuántas personas trabajan con vos en el Tengo archivo? 5 personas, o sea, en total somos 6 las que trabajamos en el archivo histórico, y día a día las voy capacitando en archivística, ya que aparte de ser profesora de Historia y Cívica, tengo mi capacitación en las universidades de Córdoba, Tucumán, La Plata, quiero decir, allí todo sobre archivística, cómo mantener, cómo proteger la documentación histórica. Y hoy, ¿cómo protegemos esa documentación histórica? Bueno, actualmente en el Archivo Histórico del Poder Legislativo se hace la limpieza. Estamos haciendo limpieza documental. Acá es el aireamiento documental, mira. Se saca todo el material documental que tenemos y se va aireando el material. Luego se le hace un barrido documental, ¿sí? Aspiración documental y luego del aireamiento y todo esto que les dije, se hace la limpieza de todo el mobiliario que tenemos, que como ven ustedes acá son de metal.
Todo tiene que ser de metal, no tiene que haber nada de madera, porque la madera, ustedes van a ver que hay bichitos que persiguen y van comiendo la madera. Esos bichitos se instalan y luego pasan al documento, ¿sí? Entonces siempre tiene que ser metal. Ahora, por supuesto, tenemos madera, queremos lucirnos en la casa con una biblioteca hermosa. Sí, está claro muy que bien, sí. está muy bien, pero tenemos que realizarle la limpieza necesaria, ¿sí? Entonces, sacar toda la documentación o libros que tenemos, colecciones de libros, sacar y luego limpiar esa madera. Limpiar, hacer una limpieza, un aireamiento, por lo menos 3 veces al año. ¿Sí? Y luego de airear los libros, recién subirlos, acomodarlos y tener la biblioteca como corresponde. Si no, tenemos familias y familias de ácaros y de piojos de papel instalados en los libros. Y por eso es que sacas un libro y te empieza a picar un poquito la mano, el brazo. ¿Y es por qué? Porque están los piojitos de papel sí o sí instalados allí. Claro, independientemente de eso, que significa un riesgo para la persona que trabaja ahí. Así ¿Cuántas es, horas permanecen? un riesgo para la salud. En el caso nuestro ya hemos desterrado los piojos de papel, como verás, siempre tenemos los muebles de metal. Las personas que trabajan conmigo hacen la limpieza documental total todos los días. Siempre digo, no hay tiempo para mate y bizcochito y no hay lugar para eso, porque según siguiendo las normativas archivísticas, en un archivo no tiene que haber líquido, no tiene que haber sólido, comida, alimento. Claro. ¿Por qué? Por los piojitos de papel, los ácaros, ¿sí? Entonces todo eso se tiene en cuenta en el archivo histórico de la legislatura. Que quizás no sean piojos ni ácaros que encuentren en la casa, menos que tengan una biblioteca súper grande, pero Sí. que sí los hay, Así obviamente. es. Ahora, Lilian, sácame de una duda, A por ver. favor. ¿Cuál es el documento más antiguo que ustedes tienen en el archivo? Bueno, el más antiguo que amamos, y bueno, justamente el que pasaron hace un momento, que estoy mostrando uno chiquito, ese es el primer libro de actas manuscrito que tenemos en el Poder Legislativo y que lo queremos tanto y mostramos siempre a los investigadores que se acercan y a todos los cursos, taller que voy dando, siempre les muestro y les digo, este fue el primer tomo escrito por las primeras autoridades cuando se instaló la primera legislatura jujeña. Y siempre por ahí me tomo el tiempo de contarles cómo llegamos a la instalación de la primera legislatura jujeña, que es mucho para contar, pero muy sintéticamente les digo que nos trasladamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII las arcas reales residían acá en Jujuy y las autoridades militares y gubernamentales en Salta, porque formábamos parte de Salta del Tucumán. Claro. Entonces, siempre de Salta trataban de llevarse las arcas reales para allá, los jujeños siempre luchando para que no sea así. Lo que es tener el tesoro en casa es... Así es. Lo quieren absolutamente todos. Bueno, y a posteriori, ya vemos pasos gigantes, ¿no? 1810. Ahí está, Lili. Ahí está. Ese es el primer libro de actas manuscrito que tenemos en la provincia de Jujuy, en el archivo histórico. Y dijiste el siglo, pero puntualmente, ¿de qué año data? 1835. Por eso quería llegar 1835. a que siempre nosotros, en nuestro deseo de independizarnos de Salta, ¿no? Hasta que lo llegamos a hacer en el año 1834, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, logramos nuestra independencia, 18 de noviembre de 1834, nos teníamos que organizar, ¿sí? Porque ya no dependíamos de Salta, ni de la Constitución salteña del año 1821, y había que crear una constitución nuestra, ¿sí? Y había que crear un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. No era fácil. Siempre le digo a la gente y a mis alumnos que es como cuando nos independizamos de la casa y nos vamos a vivir solos y tenemos que organizarnos de otra manera. Bueno, lo mismo pasó con Jujuy. Ya éramos provincia de Jujuy en el mapa de la República Argentina y teníamos que crear un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Empieza a funcionar la primera legislatura jujeña en el año 1835. Este libro de actas es el primer libro de actas que se empezó a escribir en la historia legislativa. Lilian, ¿qué pasó con los documentos históricos que obraban en el Cabildo y que con la partida del 23 de agosto quedaron desparramados por Salta, por Tucumán? En el éxodo. En el éxodo jujeño. Claro. Lo que pasa es que había que irse, por ahí cuando enseñamos el éxodo, decimos sí, nos fuimos todos, quemamos todo, bueno, pero los documentos
Eso era lo importante también. Cargaron todos los documentos hasta llegar a Tucumán. Acordate que llegamos a Tucumán. Y los documentos iban en cajas y fueron quedando en el camino. Y a la vuelta lo mismo. Por eso es que hace años atrás fui a Tucumán. El proyecto fue ese, ¿no? Solicitado desde mi persona al señor secretario parlamentario de la legislatura y me permitieron viajar a Tucumán, al Archivo Histórico de Tucumán, y allí traje copias, me facilitaron copias de documentos históricos nuestros, jujeños. Que deberían estar aquí. Que deberían estar aquí, pero que quedaron allá. Y lo mismo sucede con Salta. Pero tenemos esa copia. Tenemos esa copia, estamos armando los bachecitos que nos van quedando, y más en la parte legislativa que tenemos muchos baches, porque recordá que se dan en los golpes de Estado, y en los golpes de Estado ya se cierra la legislatura, no tenemos representantes del pueblo, y todo sale del Ejecutivo, ¿sí? Lilian, aparte de este primer documento manuscrito, el que data de 1834, ¿qué otras perlitas podemos encontrar en el archivo histórico? Hermoso. Yo siempre, justamente es el libro que me estoy refiriendo. Ustedes van a ver cómo en esa época, a nivel nacional, 1835, tenemos que partir de ahí. ¿Quién estaba a nivel nacional? ¿Quién gobernaba a nivel nacional? ¿Quién? El brigadier don Juan Manuel de Rosas, que me saco el sombrero siempre porque siempre me llamó la atención este personaje nuestro. Ajá. Y acá en la provincia llegó todo las órdenes de Rosas. Acá se usaba la divisa punzó, tenemos decretos de la divisa punzó que tenían que usar hasta las niñas, la moña que le decían, de color punzó, ir con la insignia también, había que andar por la calle de esa manera, y si no, la mazorca, vos viste que tenían la mazorca, que era un grupo de gente que vigilaba que se cumpliera, ¿no? Y que teníamos que decir que sí, que estábamos con la Confederación. A ver, Lilian, creo que estás descubriendo una parte de la historia que no todos conocemos. Que no todos conocemos. Que se había implementado aquí el rojo punzó y que estaba también la mazorca, porque tenemos algunos espacios de la historia jujeña que es común a todos, la bandera, Belgrano, el éxodo, la guerra de la independencia, pero puntualmente este pasaje de la historia me gustaría que me cuentes un poquito más. Don Juan Manuel de Rosas creó un grupo que lo apoyaba muchísimo, llamado La Mazorca, que lo dirigía la esposa. Entonces este grupo vigilaba a la gente en general, como recordemos siempre que en esos momentos no existían medios de comunicación social como ahora, internet, no teníamos nada de eso. Entonces la mazorca andaba por las calles mirando, observando quiénes hablaban en contra del gobierno, ¿sí? Y al otro día aparecía gente muerta en la calle, ¿sí? Porque directamente iban a solucionar las cosas de esa manera. Y las redes de la mazorca iban por todo el país. ¿Me entendés? Se movía por todos lados. Y la vigilancia lo mismo, y las comunicaciones lo mismo. Entonces, bueno, era la manera que en la época llegaban las noticias. Por ejemplo, acá en la provincia de Jujuy, como algo que me decías, algo que llame la atención, la prohibición de bañar los caballos en la puerta de la casa. ¿Me entendés? Porque nosotros corría una sequía en la puerta de la casa que era común a toda la población. Y todos utilizábamos esa agua. Entonces vos bañas tu caballo acá y se iba el agua. En perjuicio del vecino, ¿sí? El agua toda sucia. Entonces, bueno, todas esas cositas se iba legislando. El uso de faroles. Ustedes van a leer decretos de la época, leyes que dicen que teníamos que conmemorar el 9 de julio que tuvimos ahora, que estamos en ese mes, y justamente hace un momento, terminé de dar una charla educativa al colegio, uno de los colegios de acá, de la comunidad, y hablamos de esa temática del 9 de julio, que dicen las leyes de antiguas, que teníamos que alumbrar las calles de la ciudad por 3 días. Que lo leemos y decimos, qué bien, por 3 días dejemos las luces prendidas, pero no había luces, no había iluminación como que tenemos ahora, habían velas, ¿sí? O sea que iluminar la ciudad por 3 días, por 3 noches, no era fácil, eran velas que había que ir reponiendo, y las velas en esos momentos era un elemento caro, ¿sí? Y el uso de faroles en las casas, todo eso está legislado, cuidar los faroles, porque había gente que rompía o robaba faroles y velas.
metían la mano y se llevaban las velas. Entonces todo eso también está legislado. O también cerrar los negocios y las pulperías cuando se estaba conmemorando una fecha patria. Nosotros ahora se está conmemorando la fecha patria, hay una misa con Te Deum, están las autoridades y los súper están abiertos y nosotros decimos, bueno, vamos a hacer compras porque no podemos otro día. Claro, en esa noche se extiende más, ¿no? Y la noche se extiende más del día anterior. En esa época no. En esa época había que cerrar las pulperías, los lugares de venta, había que cerrarlos, ir a la plaza, saludar a las autoridades. Entonces, inclusive había que limpiar las veredas, había que blanquear las paredes de la casa, embanderar la casa, la ciudad. ¿Cuándo se convierte en ley tener que embanderar las casas, Lilian? Bueno, esto 1835 se empezó, cuando se empezó ya a sancionar leyes, ya se empezó a tener en cuenta esa situación. Es como que eran más patriotas porque los hechos históricos estaban muy cercas. Y ahora pasa el tiempo y estamos tan alejados que nos parece que era un cuento y que, bueno, ya está, no embanderamos, pero mirar la bandera, y más para nosotros que nos gusta la historia, es ver a todos nuestros antepasados en esa bandera y todos los que murieron por tener la independencia, la autonomía política de Jujuy y de toda la patria, ¿no? Claro que sí. Lilian, me decías de algunas perlitas que tiene nuestro archivo histórico y comparado con otras provincias, Lilian, tenemos el mismo promedio de documentación histórica relacionada con el territorio. ¿Tenemos más? ¿Tenemos menos? ¿Cómo estamos? Hace unos años estuve en San Juan en una disertación y allí pude ver que éramos la provincia de Jujuy y la provincia de San Juan los únicos que en esos momentos teníamos este tipo de mobiliario que han visto ustedes, que es todo de metal. Éramos los únicos y en todos lados lo decían. Decían, sí, Jujuy y San Juan. Y sin embargo, nosotros acá no lo sabíamos. Entonces digo, no puede ser. Si toda la Argentina en los archivos están hablando que nosotros teníamos este material, tenemos que mostrarlo también acá, difundirlo. ¿Sí? Con respecto a las perlitas me quedé pensando, tenemos el voto femenino. Miren que hay mucha temática importante, pero el voto femenino es uno de los más destacados para nosotras las mujeres. ¿Sí? Y claro que sí, por supuesto, toda una lucha para lograrlo. Así es. ¿Sabías de que la Ley Nacional 13.010 del año 47, por esa ley se permitió el voto femenino en toda la Argentina, ¿sí? Y acá en Jujuy, en el año 46, la ley 1681 ya permitió el voto femenino, ¿sí? Entonces acá, un año antes, nosotros ya estábamos con el voto femenino acá. Se trató en la Cámara, tenemos los originales del tratamiento en la Cámara, quién presentó el proyecto, qué se dijo en la sesión, que es muy interesante, se sancionó la ley, cómo era la ley, las mujeres aceptaban estas leyes. O sea que el voto femenino, Jujuy fue pionero. Pionero, sí, pionero. Y nosotros ahora pensamos qué bien, la mujer, el voto femenino, se logró el voto femenino, las mujeres contentas. No, en esa época la mujer estaba acostumbrada a vivir de otra manera, ¿sí? A estar en la casa, criar los hijos, cocinar, estar atenta a la educación de los niños. Entonces éramos la eterna menor, entre comillas, éramos consideradas la eterna menor, no teníamos documentación. Entonces todo eso cambió cuando se dio el voto femenino, empezaron a empadronar a las mujeres. Y muchas mujeres, y más en el interior del país, y entre ellas la provincia de Jujuy, nos negábamos. Decíamos, no, ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? Nosotros somos para la casa, los hijos. Entonces también sufrieron ese cambio que se tenía que dar. Y así también había otro grupo de mujeres que venían con todo avasallando y empujando para que el cambio se dé. Y cuando se dio, la mujer subió al escenario político, al social en general, económico, y se desempeñó de 100, como dicen los jóvenes ahora. Pero siempre digo, bueno, la mujer no tiene que estar en competencia con el hombre, porque la mano que llevó a que la mujer subiera a ese escenario fue la del hombre, ¿sí? Que permitieron que nosotras empezamos a participar en la vida civil y empezamos a votar
y a presentarnos también como candidatas, porque todos podemos ser candidatos y la mujer también puede serlo ahora. Lilian, qué hermoso dato. No sé si muchos jujeños y jujeñas conocen ese dato y obviamente no se pueden sentir orgullosos de lo que no conocen. ¿La gente conoce el archivo histórico? ¿Saben la tarea que ustedes realizan? Bueno, justamente, te comenté que estaba hablando con los jóvenes ahora de esta escuela, Cristo Rey, un colegio secundario Cristo Rey, fueron los alumnos de los 5º años, y me decían, primero les pregunto si ya conocían, bueno, ninguno de los chicos conocía, porque dice que siempre pasaron por el edificio del Poder Legislativo y nunca pensaron que había un archivo histórico donde toda la documentación que se va moviendo desde el año 1835 está ahí. Y que se hace una parte, hay una parte educativa, porque se debe trabajar con total apertura a la comunidad. Claro. Y esto fue desde el año 1996 en que se creó el archivo histórico, ¿sí? Antes estaba la documentación, pero no era visitada, no era solicitada. Ni organizada tampoco. No estaba organizada ni nada. Entonces cuando se crea el archivo histórico y la jefatura del archivo histórico, mi misión fue esa. Era como un pez en medio del agua, solita así feliz, ¿viste? ¿Viste cuando pones el pececito en su botellita de agua? Pero feliz, ¿por qué? Porque como ya me había capacitado archivísticamente también, estaba feliz con todo ese mar de documentación. Era tener la historia en tus manos, literalmente. Ay, Lilia. hermoso, hermoso. Entonces era organizar la parte histórica. ¿Sí? Bueno, organizar la parte histórica y a mostrarla, y ahí ya a las autoridades les dije, trabajar, que siempre las autoridades de la legislatura me permitieron trabajar con total apertura a la comunidad. ¿Por qué? Porque mi fundamento era, ya no estamos en la Edad Media, hace rato que ya pasó la Edad Media, en la cual siempre los documentos eran revalorizados, pero no había apertura a la comunidad, entonces estaban todos encerrados en las iglesias, en los archivos, en los museos, ¿sí? Entonces había que abrirla a la comunidad, porque se trabaja para ellos, ¿no? Para el pueblo, como siempre digo, para el que pasa en bicicleta. Esta documentación pertenece a todos, así que si ustedes tienen que entrar al archivo histórico y decirnos qué es lo que está fallando, qué quieren del archivo histórico, lo pueden decir porque es de ustedes, es del pueblo. Lilian, ¿en qué horario trabajan en el archivo histórico? Por ejemplo, un día que estamos caminando por el centro y decidimos, voy a ir, así como pasamos por la biblioteca, así es. Cuando uno tiene un ataque así de encontrarse con un libro, así es. Y decidimos hacerlo por el archivo histórico, ¿cómo se hace? ¿Hay que solicitar turno? ¿Hay que pedir permiso? ¿Hay que hacerlo con anticipación? ¿Cómo es la metodología? Bueno, si es una persona común que pasa y quiere leer algo, quiere ver algo de la historia de la legislatura, puede entrar, hablar en la guardia, me solicitan a mí, me llaman a mí, a la jefa del archivo histórico, yo subo, sí señora, que necesita, quiero leer la historia del año 1900. Adelante, feliz porque así recibimos nosotros en el archivo histórico todas los que trabajamos allí, porque es hermoso ver entrar a la gente que quiere conocer las raíces, quiere fortalecer su identidad, conocerse más. Ahora, si son delegaciones de jóvenes que quieren, los docentes quieren llevar a los jóvenes, sí, se comunican con nosotros, piden un turno y se los recibe. Y así también cuando solicitan un curso taller de historia legislativa y archivística también. Entonces ya voy a la institución a darles ese curso o vienen al archivo histórico también, que se les puede dar el curso en el archivo histórico. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, de 7:30 a 2 de la tarde. Y los días que se enteran los investigadores que hay sesión, pueden venir en horario corrido, porque estamos desde las 7:30 hasta la hora que termina la sesión. Lilian, recuerdo que hace unos años era una tradición que hacían charlas de historia en un mes determinado. No, en este momento no recuerdo. Sí. Creo haber ido a participar de una charla vinculada con la difunta Correa. Sí. Y de una charla que contaba cómo eran los enterratorios y los velatorios. Así es. En la época de la colonia. Bueno, ¿hoy se siguen haciendo? Fue una manera de llamar, un llamado a la comunidad, incentivar a que vengan a los archivos. Y mucho más se dio con esto de la pandemia,
¿Viste? Porque con esto de la pandemia todo ya fue por Google, no sé cómo se llama, el Rincón del Vago y todo esto, que los chicos van directamente ahí. Entonces, ¿qué pasa? Había que empezar a idear cosas para que los jóvenes tengan en cuenta los archivos. Porque si abandonan las bibliotecas, imagínate los archivos mucho peor, porque dicen, no, esos papeles viejos no. ¿Me entendés? Porque son jóvenes. Entonces, bueno, ahí es la imaginación, hacer volar la imaginación y ver qué técnicas de aprendizaje puedo usar para atraer a los jóvenes al archivo histórico mucho más. Claro. Entonces, bueno, se está trabajando a través de Secretaría Parlamentaria, presentando proyectos para ver cómo trabajar con los jóvenes, llamarlos, y a través de estos cursos, talleres que estoy brindando, utilizando la documentación como un elemento pedagógico para trabajar con los jóvenes de todas las instituciones educativas. Claro que sí. Lilian, ¿cuánto de nuestros héroes, de los últimos que hablamos, por ejemplo, del general Eduardo Arias, que estuvo tan en boga durante el mes de julio, cuánta documentación hay en el archivo histórico? Bueno, con respecto al coronel, general, ahora general, post-mortem, hay muy poco escrito sobre él. Por supuesto, ahora nos tendríamos que poner todos los jujeños, porque podemos hacerlo todos. He visto que docentes, colegas jubiladas, se están dedicando a escribir, ¿viste? Porque son profesoras de historia y bueno, ahora empiezan a escribir. Y tomar a Coronel Arias. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más localistas. Nos dimos cuenta que no somos tanto, porque cuando conmemoramos al general Arias, nos dimos cuenta que hay poca documentación, poca bibliografía. Entonces, ser más localistas, ¿sí? A renacer nosotros, hacer crecer a la provincia de Jujuy con pequeños actos que hagamos, que son pequeños, pero hay que hacerlos más grandes y mostrarlos. Eso es importante. No quiero nombrar otras provincias, pero hay una en particular que toda actividad cultural que se haga se conoce en todos lados. ¿Sí? O la donación de algún libro se conoce en todos lados. Eso tenemos que volver nosotros a hacer. He trabajado, la Cámara me afectó en el año 1992 a trabajar con el artista, el profesor Juan Monzón, quien hizo los murales de la legislatura. Bueno, ¿y cuál ha sido mi misión entonces? Ha sido acercarle toda la parte histórica fotográfica, ¿sí? Porque él iba a dibujar, ¿sí? Los personajes históricos de nuestra querida provincia. Entonces yo me sentaba con él y les decía, bueno, la historia empieza acá, es esto, y él elegía qué es lo que iba a plasmar. ¿Me entiendes? Porque él es el artista que iba a hacer ¿seguro? La obra, más vale. Entonces yo no podía decir esto, no. Entonces él me decía, bueno, tal personaje, tal Mayagray, por ejemplo, el padre Mayagray. Y porque todo esto quedó en 3 tomos, que yo le fui presentando a él todas las fotografías, quedó en 3 tomos, y lo tenemos en el archivo histórico de la legislatura. Y ustedes van a ver en esos tomos alguna vez que son fotocopias de la foto. Y yo, como yo trabajé con él, puedo decirlo, él me pedía eso. Yo no quiero la foto, quiero la fotocopia de la foto. ¿Por qué? Porque ahí se marcan los rasgos de las personas. Mirá, y el artista ahí puede plasmarlo en la pared. Mirá qué interesante, que aprendí un montón de cosas, ¿no? Y bueno, esas fotocopias que están en 3 tomos están a disposición de la gente en general, que quieran verlos, que quieran sacar datos, ¿sí? Lilian. Ahora con el secretario parlamentario actual, Javier Olivera, perdón por equivocarme, pero lo hemos tenido, nos vamos acostumbrando a otros nombres, y bueno, ahora con el actual secretario parlamentario estábamos pensando, porque es muy activo, es un hombre que está atento a toda la parte cultural. Me dice, bueno, pero si tenemos en los tomos los nombres de los personajes que están en el mural, esos nombres tendrían que estar en la parte delantera. Como referencia. Como referencia, grabados, que es verdad. Lo que pasa es que los años van pasando y las nuevas generaciones no saben de quién se trata.